Estás viendo Exaltación en Casa. Y quiero que vaya conmigo a la escritura, a Hebreos capítulo 11, verso 32 al 34. Hebreos capítulo 11, del verso 32 al 34. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué más voy a decir? Dice la escritura. Lo voy a leer, te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, aunque en la pantalla aparecerá en otra versión. ¿Qué más voy a decir? Dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todos queremos tener alguna experiencia de fe. Todos sabemos que nuestra fe puede generar un resultado favorable a aquellos que realmente dicen creer en el Señor. Pero una de las cosas más interesantes es que lamentablemente en muchas ocasiones pasamos la línea delgada de la fe y comenzamos a creer que todo lo que estamos haciendo lo hacemos por fe, cuando lamentablemente son nuestras emociones que nos están engañando. Y uno de los obstáculos que he visto dentro de la iglesia del Señor, inclusive en medio de todo lo que es nuestro ambiente latinoamericano, es la parte de la espiritualización de todas las cosas, o inclusive generar misticismo alrededor de la fe. Porque cuando tú lees acá lo que te acabo de leer de Hebreos, que es prácticamente el capítulo 11, todo lo concerniente a la fe, nos damos cuenta que estas personas tuvieron que asumir grandes sacrificios para poder obtener un milagro en su vida. Muchas veces pensamos que porque hice una oración bonita, porque me sonó bonito, ya Dios me tiene que responder. Cuando tú crees en el Señor, no solamente tienes que orar, sino que esa oración te va a llevar a tener respuestas en Dios que va a determinar una acción en tu vida. Hay personas que se quedan en el camino, oran, le piden a Dios, y cuando Dios le pide algo que hacer, es allí donde les da un dolor de cabeza y no saben cómo hacer. Entonces Dios no quiere que aprendamos a vivir una fe únicamente desde la perspectiva emocional. Aunque es emocionante tener fe, necesitamos entender que la fe es espiritual. Pero el hecho de que la haga espiritual, la fe al ser espiritual únicamente se evidencia en lo natural. Usted no va a necesitar fe cuando vaya al cielo. Todos necesitamos fe acá en la tierra para hacer que las cosas sucedan, así como en el cielo sucedan en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero la espiritualización y el misticismo lamentablemente ha dañado un poco el aspecto de poder tomar pasos y decisiones de fe. Mire, en muchas ocasiones esta situación se ha convertido en una cultura de pensamiento dentro de la iglesia del Señor, donde queremos espiritualizar todas las cosas y nos acomodamos en la vida, y cuando Dios nos exige algo o nos pide hacer algo, nos sentimos tan cómodos que decimos: Señor, hazlo tú. Para ti nada es imposible, Señor. Y digamos que vivimos con una fe prácticamente llena de muletas. O sea, nos arrecostamos a las acciones del Señor y no nos determinamos a creer en lo que Él nos está diciendo. Mira, Dios te va a exigir algo a través de la fe. Si tú tienes fe para creerle al Señor, por así sea una promesa, te aseguro que esa promesa te va a incomodar para que tú puedas creer e inclusive construir un milagro. Porque siempre hemos visto el aspecto de la fe desde lo sobrenatural, porque cuando leemos la Escritura hemos visto los milagros del Señor y todos los milagros son sobrenaturales.
Pero algo interesante que está fallando en nuestro ser es que todo lo llevamos a lo sobrenatural y dejamos de hacer lo que es natural hacer. Y eso es lo que llamamos procesos de fe. Porque vas a tener que construir tu milagro. Vas a tener que luchar y pelear y hacer que cada paso y decisión que tú tomes te lleven a poder experimentar el milagro que estás esperando. Yo quiero que me preste atención acá, no se preocupe. Allí los servidores se encargan de ayudar a las personas que están llegando, pero quiero que preste atención a esto. Mire, este concepto erróneo de misticismo o inclusive de espiritualizar todo, nos está generando incomodidades en el crecimiento y la madurez de la fe del creyente. Te quiero poner un ejemplo práctico, y esto que te voy a decir, inclusive esto que te voy a predicar, ha sido parte de una experiencia de nuestras vidas, de mi vida personalmente y por supuesto en la compañía de mi esposa. Te voy a decir esto y te lo quiero decir no destruyendo el argumento de la fe o la experiencia de tener fe, sino entendiendo un poquito lo que significa vivir procesos de fe en nuestra vida. Por ejemplo, si a usted a las 12 de la noche le da un dolor de muela, ¿usted se encarga de reprender el dolor de muela? Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando espiritualizamos todo. Reprendo el dolor de muela y usted allí aguantando como todo masoquista hasta las 6 de la mañana, hasta decir ya no puedo más, ahora sí recurro al analgésico y después voy al odontólogo. Te voy a decir algo, no por tomarte el medicamento o no por ir al odontólogo se te fue la fe. Lo que pasa es que muchas veces lo llevamos al plano místico de lo sobrenatural y queremos que todo lo que suceda sea de manera sobrenatural. Y muchos soportan dolores de muela, muchos soportan dolores en la familia, muchos soportan tantas cosas por no buscar una salida, una solución práctica a la vida. ¿Saben lo interesante? Es que Dios dice que nosotros tenemos que encargarnos de las cosas posibles porque Él hace lo que es imposible. Y es ahí donde nos hemos molestado en el ambiente de construir procesos de fe para nosotros. A nadie le gustan las pruebas, pero hay pruebas que están construyendo fe en tu vida. Hay pruebas que van a comenzar a desarrollar fe en tu espíritu y en tu corazón. Porque si no entendemos esto y no dejamos de espiritualizar todas las cosas, todo tiene un equilibrio. Y yo debo entender que si hay algo que yo no puedo hacer, entonces necesito la fe. Si hay algo que puedo hacer, entonces necesito comenzar a construir un proceso para un milagro. Hay procesos que van a venir de ti. Hay acciones que vas a tener que construir tú para poder ver una salida en tu vida. Porque pareciera que la fe se opone absolutamente a todo. No, yo vivo por fe, entonces no tengo que hacer nada. Dios hace todo por mí. Póngase a pensar así, que le aseguro que perderá grandes oportunidades de vida pensando que Dios tiene que hacer todo por usted. Mire, desde el Génesis, Dios le dijo a Adán, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzga y señorea, porque en él, en Adán, puso todas las herramientas necesarias para construir grandes milagros en su vida. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre Adán y nosotros? Que Adán fue el que pecó y falló y abrió una puerta a un panorama de adversidad cada vez más grande. Pero el mismo Dios que mandó a Adán es el mismo Dios que nos encarga a nosotros poder hacer que en medio de lo que tú estás construyendo, cultivando y soñando, comiencen a respaldarte los milagros de Dios, porque su gracia y su favor siempre es la promesa que nos da la palabra de que nos va a seguir donde quiera que estemos. Entonces, si por gracia puedes construir un milagro, si entendiendo que por fe puedes construir un milagro, ese milagro muchas veces va a tener que tomar decisiones. Porque cuando leemos acá, suena muy bonito lo que dice Hebreos 11.
Y dice, ¿y qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jeftés, David, Samuel, que no están mencionados directamente en Hebreos 11, pero sus nombres sí están acá. Pero dice luego, los cuales por la fe conquistaron reinos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que estas personas oraron a Dios y cayó un meteorito sobre el reino y Dios dijo, ellos conquistaron el reino? Tuvieron que levantarse, tuvieron que tomar la espada, tuvieron que obedecer a Dios. Aunque muchas veces tú puedes ver personas acá que en medio de todo no llegaron a la batalla, no llegaron a la guerra, pero Dios les daba una instrucción. Por ejemplo, el caso de Gedeón que se menciona acá. Dios le dijo a un joven campesino, levanta tus armas y vete a la batalla con el ejército de Madián. ¿Cómo unos campesinos iban a pelear con un ejército? La cuestión es que cuando Dios le da una instrucción es porque tiene algo muy, pero muy, muy grande para tu vida. La cuestión no es lo grande que Dios tiene para tu vida. La cuestión es que le creamos, porque eso es fe. Que independientemente del ejército, que independientemente del adversario, que independientemente de las situaciones, tú tienes que confiar en Dios. Hay batallas que peleó David que de seguro tuvo que terminar con dolores de espalda, con dolor de cabeza, con dolor en la mano, pero no se quejó. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Seguramente le tuvieron que poner pañitos húmedos de agua tibia o alguna pomada o algo para librarles el dolor de la situación, pero no por eso dejaron de tener fe. El hecho de que tengas que vivir una adversidad, la adversidad no tiene que destruir tu fe. Al contrario, la adversidad tiene que construir ese proceso de fe para que luches por tu milagro. Que te va a costar, de seguro te va a costar, pero si le crees a Dios, para el que cree, todo le es posible. Y tienes que luchar por eso, porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mira, nosotros tenemos que entender que la fe no es algo mágico. Porque pareciera que vemos la fe desde esa perspectiva mística que ya parece Harry Potter, tonga la varita, por la fe declaro y ya sucedió. No, te aseguro que si tú quieres ver tu empresa prosperar, por la fe tendrás que levantarte temprano, por la fe tendrás que construir un personal adecuado, por la fe tendrás que hacer lo que tengas que hacer de la mejor manera. ¿Para qué? Para que Dios te respalde en la fe. Así sea que quiera vender unas empanadas o quiera vender caviar o quiera vender chocolate, lo que usted quiera vender, tendrá que por la fe buscar una receta para hacer que lo que usted está haciendo sea funcional afuera. ¿Sabes cuál es el problema? Que montamos muchas veces un negocio, ahí está en la esquina las empanaditas, vendo 3, 4 empanadas, el día siguiente no vendí ninguna. Esto no viene de parte de Dios. Cuando la realidad es que si no somos constantes, si no luchamos en ese proceso de fe, no vas a ver una respuesta. Es más, el día que no vendes algo es el día que más tienes que creer y confiar y persistir que si Dios a usted le da una promesa, Él la va a cumplir. Pero queremos la varita mágica. Abracadabra, por la fe. Quiero la casa, quiero el carro. Si quieres por la fe, tienes que trabajar. Porque trabajar también es un aspecto de fe. Tienes que luchar, tienes que ser estratégico. Una de las cosas que ha creado el misticismo es que dejamos de ser estratégicos. Yo oro al Señor y el Señor me envía a los clientes. Siga creyendo eso. Si usted no tiene nada para que un cliente llegue, no va a llegar. Y hoy en día la gente no está entendiendo ni siquiera la época que estamos viviendo. Porque si usted no toma su empresa y le mete un poco de tecnología, usted va a morir en el intento. Porque si, como dijo, no recuerdo quién fue el que lo dijo, no sé si fue Bill Gates que dijo, si tú no existes en internet, entonces no existes realmente.
Entonces queremos vender bajo el método tradicional y le pedimos: Dios, envía a los clientes. Mire, si la época está cambiando, nuestro pensamiento tiene que adaptarse a la tecnología. ¿Por qué? Por fe también. Por fe usted puede abrir una tienda virtual. Por fe usted tiene que comenzar a invertir en publicidad en las redes sociales. Entonces usted puede pensar que la oración es la respuesta a todo. Y Señor, oro porque por fe yo creo que me van a llegar los clientes. Hay cosas que tenemos que construir y esos son procesos de fe. Hay cosas que tenemos que entender en la vida y es que el misticismo nos está robando la capacidad de hacer las cosas. Entonces, prácticamente vemos cristianos que en vez de ser prósperos y trabajadores y luchadores, tenemos gente que cree disfrazando el ocio en una falsa fe. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, y se lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Porque a lo mejor uno no quiere esperar este tipo de palabras o de mensajes, pero al Señor muchas veces quiere sacudirnos y quitarnos un poquito esa situación doctrinal o inclusive ciertas culturas que se vienen colando y todo el trabajo se lo dejamos a Dios. Entonces, ¿para qué nacimos si todo lo tiene que hacer Dios? ¿Por qué estamos en esta ciudad si todo lo tiene que hacer Dios? Dios se encarga de lo imposible. Dios se encarga de aquellas situaciones donde ya ni el médico tiene que hacer, cuando ya no tiene salida, cuando ya no hay solución, cuando muchas veces te dicen: ¿sabes qué? Fracasaste. Dios se encarga en esos momentos difíciles, cuando estás prácticamente allí en medio de una situación de dolor que te lleva a experimentar que te sientes solo o sola en la vida. Cuando muchas veces te sientes así, Dios mismo se hace presente para decirte: como ya nada te funcionó, ahora déjame actuar a mí. Pero mientras nosotros podamos hacer cosas creyéndole al Señor, cada cosa que hagamos es un proceso de fe. Jóvenes, ¿quieren estudiar la mejor carrera? ¡Qué bonito! Es un sueño muy grande. Pero te aseguro que tienes que construir un milagro de fe. Porque tener un título de la universidad también es un milagro, si no lo te has dado cuenta de eso. El hecho de que una persona pueda sanar su corazón de un dolor emocional también es un milagro. Pero todos queremos que el milagro sea lo sorprendente y sobrenatural. Y dejamos de percibir aquellas cosas que día a día estamos construyendo, porque estamos luchando no solamente por sobrevivir, sino por supervivir. Y Dios quiere que podamos tener estas grandes experiencias y podamos entender que no todo en la vida es la espiritualización de las cosas. Que oración genera respuestas de Dios, y la respuesta de Dios, te aseguro, que comenzará a evidenciar una acción o una decisión que tendrás que tomar. Y es allí donde vamos a entender esto. Si Gedeón no hubiera creído en el Señor, no se hubiera presentado en el campo de batalla. ¿Creería usted que Gedeón no tendría miedo de presentarse en el campo de batalla? Claro que tenía miedo, por eso le dijo al Señor: Señor, confírmame, reconfírmame, reconfírmame, porque eso es evidencia de que estamos dudando del Señor. Señor, confírmame y reconfírmame. Mira, cuando Dios te habla al corazón, Él necesita hablar una sola vez. Lo que Dios no quiere es repetirte cada vez. Lo que Dios quiere es que le creamos a la primera vez que Él habla a nuestras vidas. ¿Te va a costar el milagro? Sí, te va a costar, te lo aseguro. Ay, pastor, pero es que yo no quiero vivir procesos. Qué dolor es vivir procesos. Yo siempre he dicho algo interesante y jamás pensé entender, por ejemplo, lo que le pasó a un personaje como Job en la vida. Todos conocemos la historia de Job. Y si todos comenzamos a buscar si había o existía alguna razón por la que Job tuviera que vivir un proceso, no encontraríamos ninguna.
Porque cuando leemos Job en el primer capítulo, en el primer versículo, el mismo Dios le habla acerca de Job. ¿No has visto a mi siervo Job, hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto en todos sus caminos? Yo digo, si Job era así, Dios mío, me da pena. Porque si aún Job con esa descripción tuvo que vivir un proceso tan duro, ahora imagínense nosotros. La cuestión es que lo recto, lo perfecto, lo temeroso de Dios no lo excluía de tener que vivir un proceso. Porque hasta el más mínimo detalle Dios lo usa para poder hacer que lo que Dios tiene para tu vida se cumpla. Y Dios usó un detalle en la vida de Job. Y era que Job conocía a un Dios por referencia. Mi padre me enseñaron, mi abuelo me enseñaron, pero él no conocía personalmente a Dios. Él respetaba y honraba todo lo relacionado con Dios, pero nunca había vivido una experiencia personal con Dios. Y cuando tú lees el último capítulo, 42, verso 5, Job dice las siguientes palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te conocía Dios por referencia, te conocía por los milagros de otros, te conocía por los testimonios de otros, pero en este proceso que viví, aprendí a verte cara a cara. Ahora entiendo lo que significa un proceso de fe. Mira, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que pedimos delante de Dios. Y posiblemente lo que tú estás pidiendo te genere una prueba para que obtenga lo que estás pidiendo. No quiero decir con esto que deje de pedirle a Dios, no se asuste, sino que muchas veces hay cosas que le estás pidiendo a Dios y Dios aprovecha los procesos para darte lo que tú estás pidiendo. En muchas ocasiones podrás decir, y esto pasó en una mujer que en una oportunidad me habló y me dijo: pastor, quiero que mi hogar se restaure. Mi hogar está dividido, hecho pedazos. Mi esposo se la pasa trabajando, se la pasa envuelto en su vicio de los fines de semana. Y yo quiero que mi esposo, primeramente, ame a Dios. Y segundo, que sea alguien que aprenda a atender las situaciones de la casa, del hogar y de mi vida como su pareja. Y ella comenzaba a orar. Dije: ora, mujer, créele a Dios, confía en el Señor. Dios permitirá que puertas se abran para esa situación. Y le dije así: y también posiblemente cerrará las puertas que no convienen para hacer que tu esposo sea rescatado de esa situación. Como a los 2 meses me llama esta mujer, me dice: pastor, qué grave lo que ha acontecido. Qué terrible lo que nos está pasando, pastor. No salimos de una. Estamos viviendo proceso tras proceso. Y le dije: mujer, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que estás viviendo? Cuéntame. Me dijo: mi esposo se acaba de quedar sin trabajo, lo despidieron. ¿Y ahora qué pasa? No, se las pasa en la casa llorando, lamentándose ahí que no tiene trabajo. Ah, pero lo tiene más tiempo en tu casa. Sí, tú estabas pidiendo por eso. Tú querías que él pasara más tiempo en tu casa, y si el trabajo le estaba quitando el tiempo, Dios le quitó el trabajo. Porque muchas veces estás pidiendo algo y Dios permite que se abran puertas para obtener el milagro o que se cierren para producir un milagro. Y a veces nos pasa eso y nos quejamos. Yo le dije: no te quejes, mujer, aprovecha, evangelízalo, métele Biblia en la sopa, métele Biblia en el desayuno, métele Biblia en la cena, pero que él no salga de allí sin convertirse al Señor. Y esta mujer se reía, pero al mismo tiempo no entendía, estaba chocada, porque a nadie, y déjame decirle a nadie, y me incluyo, nos gusta vivir procesos. Pero a veces esos procesos que estamos viviendo son parte de algo que Dios permite para algo mucho más grande. Mira, te quiero leer este versículo que está aquí, Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4. Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar
Cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No sé cuántos habían leído este versículo alguna vez, pero cuando tú lees este verso te das cuenta que Dios muchas veces permite pruebas en tu vida para que tu fe crezca y para que seamos constantes. Es fácil decirle: Dios, si me das un trabajo, yo voy a la iglesia, y cuando te da el trabajo se desaparece. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Dios permite las pruebas, porque las pruebas que estás viviendo es lo que genera fe y constancia. Mientras vives el proceso, asistes a la iglesia todos los domingos y llamas al pastor y a la pastora: ¿qué hay que hacer, pastor, entre semana? Porque necesito de Dios. Allí sí buscan de Dios. En medio de la prueba es cuando buscamos de Dios. Hay personas que hemos invitado a la congregación, invitado a que dejen que Cristo Jesús habite en su corazón. Y sí, pastor, en algún momento estoy muy ocupado, no tengo tiempo, la famosa excusa. Pero cuando vienen las pruebas: ay, pastor, ore por mí, ahora sí necesito que me ayude. Siempre hemos estado dispuestos a ayudar. La cuestión es cuando, mire, le voy a decir algo. Cuando Dios a través de alguien llega a su vida, es porque se está anticipando a un proceso que vas a tener que vivir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que puedas entrar en su presencia, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y solo con Dios podemos permanecer. ¿Cuántos pueden permanecer en el Señor en este tiempo? Mira, yo no sé cuántos en algún momento vieron la película El Todopoderoso, la segunda parte. La primera parte, genial. La segunda parte también alocada. Es cuando el personaje interpreta a Moisés para construir el arca. Pero hay, a Noé, perdón. Mire, me equivoqué también. Se vale equivocarse. Mire, cuando hablamos de esa parte, de esa experiencia del Todopoderoso, casi al final de la película, antes de que la familia se sume a construir el arca con este personaje haciendo el rol de Noé, interesantemente el que hace el papel de Dios tiene una conversación con la esposa. Y ese extracto lo han colocado en muchas redes sociales. Y el extracto dice lo siguiente para recordar la memoria de algunos o para construir parte de la idea de lo que quiero concluir en este tiempo. Este hombre, que es Samuel Jackson, hablando de Dios a la esposa, dice: si alguien ora por paciencia, ¿crees que Dios le dará paciencia o le dará la oportunidad para ser paciente? Dice: si alguien ora por valor, ¿crees que Dios le dará valor o le dará la oportunidad para ser valiente? Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿crees que Dios les llenará de sentimientos para que se unan o creará oportunidades para que sean unidos? Eso es un proceso de fe. Cuando tú aprendes a entender las oportunidades que Dios te está dando a través de los procesos, tendrás los resultados que Dios siempre ha soñado para tu vida. Por eso no podemos negar estas situaciones que estamos viviendo. Tu proceso en Dios no es para matarte o destruirte. Tu proceso es Dios, es para construir fe, constancia y paciencia. Porque cuando tú le crees a Dios, yo sé que queremos una fe instantánea, como un sobrecito. Úsese en caso de emergencia. Listo, milagro instantáneo. Pero hay milagros que vas a tener que aprender a construir.
que posiblemente en tu casa uno de tus hijos está involucrado por un mal camino de las drogas o algún otro vicio. Y tú puedes orar mucho a Dios, pero Dios te va a probar para que seas paciente, amoroso, respetuoso, inteligente, para poder rescatar a ese hijo de la situación que está viviendo. Hay milagros que no son externos, hay milagros que son internos. Hay veces que vas a tener que enfrentar pruebas afuera, no porque Dios quiera o el diablo te esté atacando, sino porque Dios permite ciertas pruebas para ver si tu corazón está en la condición correcta para poder seguir avanzando. Dios quiere que todos podamos avanzar en la vida. Quiero, Jason, que me acompañes allí y quiero concluir con esto. Nosotros, mi esposa y yo, y en este caso personalmente, yo hace más o menos como 2 años y alguito, tuve que entrar en un proceso fuerte de salud. Muchas personas me conocieron, muchas personas vieron la experiencia, muchas personas vieron inclusive los cambios hasta físicos que acontecieron y tuve que vivir. Muchas personas estaban preocupadas, otros oraban por mí, otros me mandaban mensajes de apoyo. Y uno podría decir, pero es el pastor, ¿por qué el pastor vive ese proceso? ¿Por qué el pastor está pasando por esa situación? Y muchos yo sé que pudieron juzgarme y decir, el pastor no tiene fe. Porque si está viviendo esa prueba es porque no tiene fe. Muchos pueden decir eso, es fácil juzgar los procesos ajenos. Es fácil pensar que porque estás viviendo un proceso no tienes fe, cuando Dios posiblemente a través de ese proceso está construyendo una fe más grande. Y esa fue la experiencia personal. Yo tuve luchas pensando y diciendo, yo no tengo fe. Y habían personas que me dijeron, ve a este pastor que tiene autoridad para reprender demonios. Y yo decía, bueno, Señor, no sé si será lo que tengo que hacer, pero voy a ser obediente. Porque no quiero ser necio como Naamán, que menospreciaba al profeta Eliseo por causa de que le dijo, báñate 7 veces en el Jordán. No quiero tener esa actitud. Y mi esposa y yo hablábamos y decíamos, vamos, no tenemos nada que perder. Y oraban por mí, reprendían al mismo Lucifer. Y déjame decirte que salía igualito. No pasaba nada. Yo decía, Señor, yo creo. No siento que sea tan incrédulo para no vivir un milagro. Te estoy pidiendo que me ayudes en esta situación. Y no era solo yo, mi esposa la estaba viviendo conmigo. Porque es terrible estar al lado de una persona que está sufriendo alguna enfermedad. Y fuimos a todos los médicos habidos y por haber. Todos los especialistas, cardiólogos, neurólogos, neumonólogos, gastrólogos, todos los especialistas, psicólogos, psiquiatras, créanme que fui a todos. Todo lo que terminaba en ólogo, allí estaba. Menos ginecólogo. Y muchas veces nos desesperamos y pensamos, mire, te voy a decir algo interesante. No oró un solo pastor. Fueron como 7 pastores que oraban por mí. Y fui a tal pastor y no, que esto pasa. Y fui a tal pastor que tienes que hacer esto. Y al pastor y me cubrieron con una sábana roja. Que la sangre de Cristo te cubra. Te reprendemos, rara. Estamos sacándote del infierno mismo. Y yo escuchaba todo eso y decía, Dios mío, ¿a qué Dios le estaba sirviendo yo si me dejó meterme en el infierno mismo? Otro me dijo, es que tienes una ponzoña del dragón. Y yo, Dios mío. Cada vez me asustaba más. Cada vez que iba a ciertos pastores decía, o yo soy muy inocente o no tengo la capacidad de ver ese mundo que ellos ven.
¿O es que son tan místicos que siempre ven una película donde no la hay? ¿Usted cree que yo no oraba todos los días a Dios? No era todos los días. Era mañana, tarde, noche. Cualquier minuto que tenía era clamándole a Dios por una respuesta para mi vida. Usted no se imaginaba, no se puede imaginar el dolor que sentía en mi cuerpo, la imposibilidad de querer hacer algo y no poder hacerlo, querer levantarme y sentir que mis fuerzas estaban débiles, caminar 1 o 2 cuadras inmediatamente al piso porque me desmayaba. Usted podrá decir, ¿y dónde está Dios? ¿Será que me abandonó el Señor? ¿Cuántos se han sentido abandonados por un proceso? ¿Cuántos se han sentido que Dios no te ama en medio de la situación? Y nos quejamos y peleamos con Dios. Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces tú no existes, Dios, me he equivocado, y comenzamos a renegar. Tenemos luchas en la casa, tenemos luchas financieras. Mire, la lucha no era solamente física, la lucha era emocional, la lucha era financiera. En una oportunidad nos dijeron, le regalamos, pastor, un viaje a Cancún con todo pago. No pude aprovechar ni siquiera un peso porque todo ese dinero tuve que gastarlo en tratamientos y en citas para un médico. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos duele no sentir que Dios nos está ayudando en medio de la prueba. Y todos oraron por mí y todos me reprendieron, todos los demonios, al mismo diablo, el cachudo, todo lo hicieron. Tómese, haga la Santa Cena todos los días durante 7 días. Búscate 7 hombres de Dios íntegros que oren por ti. Y todo eso lo hice. Y no pasaba nada. Los médicos me decían, usted tiene que descansar. Usted tiene que tomarse un tiempo. Sálgase de su trabajo, pastor, y deje que un tiempo de sanidad, de restauración, sea lo que se evidencia en su vida. Y yo decía, no. Porque me decían, el diablo no descansa, nosotros tampoco. Pero el diablo es un espíritu y es eterno hasta que Dios determine ya erradicarlo. Pero nosotros somos de carne y hueso y todo nos duele y somos seres limitados. La eternidad es en el espíritu, no en el alma. La eternidad es nuestro ser delante de Dios, no esto que vemos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Hasta que alguien un día me dijo, pastor, porque en medio de un tiempo de oración me dio la pálida y me desmayaba. Y me dijeron, no, venga, pastor, acuéstese acá en nuestra cama, levante los pies para que se pase la experiencia, porque era horrible. No se la recomiendo ni siquiera a los enemigos. Y en medio de eso, esta persona nos dice, pastor, déjeme recomendarle un médico. Yo decía, ¿otro médico? Me dijo, sí, vamos al médico, pastor, acompáñeme. Es un médico personal muy bueno, excelente. Yo decía, no más. Hasta que acepté ir a ese médico. Es nuestro médico de cabecera actualmente. Vive en Tabio y viajamos a Tabio cada vez que tenemos una cita, pero le aseguro que acá no había encontrado un médico igual. Y esta persona se sienta, me dice, yo lo veo bien. Me dijo, no quiero ver tus exámenes, solo déjame revisarte. Te revisa del cabello más largo que tengas hasta debajo de la planta de tu pie. Todo te revisa. Y cuando digo todo, es todo. Y viene y me dice, lo que usted está viviendo es un proceso de ansiedad muy, pero muy fuerte. A medida que va pasando el tiempo se está multiplicando y eso está generando gastritis, está generando tantos malestares que no estás pudiendo mantenerte firme y no tienes calidad de vida. Entonces me dijo, te voy a poner un tratamiento. Aunque no te guste, te voy a poner a dormir.
Me dijo, usted se va a tomar esta medicina en la mañana y en la noche para que pueda dormir y descansar. Y yo decía, ahora andar todo dormido en el día, que... Y sí, la tomaba y como a las 2 horas tenía sueño, tomaba ciertas siestas. Al principio era terrible, pero a medida que iba pasando el tiempo ya iba tolerando todo. Comencé a tener apertura de apetito. Cualquier cosa que veía, que se veía, me la quería comer. Todo. Tenía dieta de pan. Yo decía, ¿qué pan y qué 8 cuartos? Como pan, tomo leche. Todo lo que no se podía comer, me lo comencé a tomar. Pero cuando nosotros no entendemos los procesos de fe, cuestionamos todos. Era una respuesta sobrenatural, que Dios mismo bajara, me tocara con su mano y yo me sanara en el instante. Cuando una experiencia, inclusive con un doctor, se convirtió en la herramienta para poder tener sanidad y poder estar acá hoy hablándoles nuevamente. Tú no te quejes de tu proceso. No era que me faltaba fe, era que muchas veces la necedad de ciertas cosas no permitía ver la respuesta que Dios estaba enviando sobre mi vida. A veces hay cosas que Dios te va a enviar, no te van a llegar del cielo, pero te van a llegar como respuesta del cielo para tu vida. A veces, si estás pasando por un problema financiero, Dios te va a abrir otra puerta. Porque muchas veces te estás quejando y dices, Dios, ¿por qué se me cierran todas estas puertas? Porque si Dios está en el asunto es porque tiene algo más grande para ti. Solo que la necedad no nos deja tomar decisiones para decir, no quiero más de esto, para tomar lo que Dios sí quiere para nosotros. Hasta que no vivimos la experiencia, no vamos a tomar las decisiones correctas. Yo sé que en este tiempo, aquello que estés pasando o aquello que estés viviendo necesita de un milagro. Órale a Dios, pídele a Dios, pero no se quede de brazos cruzados. Jóvenes, usted tiene la oportunidad de construir milagros creyendo en lo que Dios te ha dado. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay una generación que no acepta ni siquiera el dolor. Hay una generación que no quiere aceptar los procesos en la vida. Hay una generación que no quiere aceptar los obstáculos que se pueden presentar para construir un sueño. Y todo te va a costar. Hasta con Dios te va a costar. La única diferencia es que si Dios está contigo, nadie se va a oponer a ti. Pero necesitamos entender esto. ¿Quieres una carrera? Estudia la carrera, pero pelea por tu sueño. Que me la está montando un compañero, ¿qué importa? Usted siga adelante. Que el profesor me quiere quebrar la materia, usted siga adelante. La adversidad no tiene por qué hacerte más frágil, la adversidad tiene que hacerte más fuerte. Y eso es un proceso por un milagro. Y tenemos que entender esto, no tenemos que espiritualizar todo. Usted puede reprender al profesor, reprende al profesor y se va a seguir portando igual. Posiblemente Dios te esté probando el corazón para que tú veas cómo tú estás reaccionando ante las situaciones. Tu reacción también determina tu capacidad y madurez para ver si Dios te puede ir soltando más de lo que mereces. Porque de nada sirve que tú digas que ames a Dios y seas un amargado, que le vivas gritando a todo el mundo en la calle. Eso lo único que va a hacer es mantenerte en el proceso. Será tu tierra de desierto donde en vez de ser 40 días serán 40 años. Hasta que no cambies eso que Dios te está pidiendo que debes cambiar, usted no va a salir hacia la tierra prometida. Morirán generaciones, morirán sueños, morirán situaciones que tú has deseado en la vida. Hasta que tú no cambies eso, seguirás dando vuelta en el desierto. Cuando tú digas, Señor, lo cambio,
determino cambiar esto que tú me estás pidiendo, obedezco tu palabra, Dios dice, ahí está, le abro la puerta, vaya a la tierra de su promesa. Vamos a adorar en esta hora. Vamos a decirle, Dios lo hará otra vez. Porque ¿cuántos procesos has vencido? Posiblemente muchos desde tu niñez. ¿Qué te hace creer que la prueba que estás viviendo será más fuerte que Dios? No limites a Dios. Y siempre decimos esto como cliché: Dios no te da prueba que no puedas vencer. Pero hoy yo tengo una buena noticia para ti y lo vamos a hacer por medio de este canto de adoración. Dios lo hará otra vez. La gloria de Dios está contigo. Y así estés en el desierto, Dios te está acompañando. Así estés en un valle oscuro, Dios te está acompañando. Así avances hacia la tierra prometida, Dios te está acompañando. Abrirá mares, quitará ejércitos, destruirá todo lo que tenga que destruir, pero aunque creas, tendrás que vivir la experiencia del sacrificio de llegar a la meta que Dios ha establecido para tu vida. Cierra tus ojos allí donde estás.